Bueno, esto es lo que tiene ser un director de una escuela superior de arte dramático, que, bueno, como os ha dicho Enrique, iba a haber una pequeña sorpresa, entonces pues vamos a hacer, ya os la desvelo, vamos a hacer como conclusión de esta primera parte de las jornadas, vamos a hacer una pequeña representación, performance, sobre el tema justamente de la escuela y las artes plásticas. Entonces, pues bueno, son los alumnos del itinerario que llamamos itinerario de teatro, de interpretación en el teatro de gesto, porque es una obra que no tiene palabra. Van a participar también un grupo de música, parte de ellos son del conservatorio, son alumnos incluso de la escuela, es un grupo de viento, y están tutelados por 3 profesores, 2 profesoras de expresión corporal, Elena Ferrari y Patricia Montero, y un profesor del área de escenografía. En la RESAT tenemos 6 itinerarios, 3 de ellos dependen de interpretación del teatro del texto, del gesto y musical, y después está el itinerario de escenografía, el itinerario de dramaturgia y de dirección. Entonces, estas actividades, que ahora os contaré unas ciertas cuestiones, ciertas reflexiones que bueno, animan los últimos tiempos de nuestro mandato, estos últimos años, que están situadas un poco también en el conocimiento de la RESAT por la sociedad y en que la RESAT también entre a la sociedad entre a la RESAT, pues bueno, en estas actividades participan grupos de alumnos, grupos de profesores, e intentamos que sean actividades en donde confluyan los diferentes recorridos. Porque una de las cosas que ocurre cuando tú tienes un centro en donde tiene recorridos muy diferentes es que hay la tendencia de que cada uno, digamos, siga su área de conocimiento y se aísle un poco de los demás. Entonces es importante estas actividades para poder, digamos, conectar la práctica, que después el futuro actor pues lo tendrá que tener esas competencias de poder trabajar colectivamente. Bueno, esta es la razón por la cual llegamos prácticamente Enrique y yo, ¿cómo se llama? En el ameno, en el oremus, o no sé, no me acuerdo exactamente cómo se llama esta expresión. Pero bueno, en definitiva, hemos estado ahí preparando, los alumnos están maquillándose, colocando la escenografía, los músicos ya afinando sus instrumentos, y bueno, hay que estar hasta el último momento pendiente de este tipo de cosas. Esto lo he explicado antes de agradecer a la organización, a Enrique Pérez, como responsable de actividades extraescolares y formación del profesorado, primero por estas jornadas que me parece que son fundamentales en tiempos en donde la educación de las humanidades está como un poco... Estamos ahí un poco en un momento delicado, ¿no? Y me parece que el hecho de que por parte de un responsable del Prado aborde este tipo de actos, me parece que es muy importante que aunen los que trabajamos en el día a día en la educación y estos museos, que son un centro realmente de conocimiento. Es muy importante, yo creo, porque lo que nos pasa a nosotros en cuanto a que y eso ahí arranca un poco con el hecho de la necesidad de salir fuera, de hacer actividades de promoción. Lo que nos pasa a nosotros en cuanto a que hay determinadas instituciones que se cierran en sí mismas, que se crea una burbuja muy centrada en cuál es su función. La RESAT es un centro educativo, pero el problema es que además de un centro educativo es un centro de enseñanza superior, por tanto es un centro de producción de conocimiento que tiene que ser
útil para la sociedad y que además tiene que estar contrastado constantemente. Entonces, en ese sentido, un concepto que se llama promoción del centro, promoción de la RESAT, tiene un sentido nuevo, en el sentido de no se trata de que la gente conozca la RESAT, que muchos lo conocen, otros tantos no, sino que veamos un poco en qué medida se pueden conocerlo de manera viva. Es decir, el hecho de que nosotros pongamos hoy, hagamos una representación que está especialmente dedicada para eso, nos hace ver una de las esencias, digamos, de estas jornadas, y es ¿cómo podemos enseñar las artes plásticas? ¿Qué recursos, qué estrategias podemos hacer para poder enseñar las artes plásticas de una manera, digamos, acorde con el momento actual del siglo XXI? Pues el teatro realmente es una de ellas. Y ahí, es decir, tenemos un bagaje de investigación, de estudios, de práctica, que es realmente lo nuestro, en donde incidimos sobre estas cuestiones. Yo creo que es interesante en qué medida podemos empezar a conectar las diferentes, desde las diferentes instituciones y sus diferentes objetivos, cómo podemos, digamos, conectarnos para poder abordar este tema. De manera que el tema de la promoción, el tema de la conexión entre instituciones, el hecho de que las instituciones se cierran y cómo esa apertura puede contribuir a un crecimiento del conocimiento y unas nuevas perspectivas, me parece que es uno de los elementos fundamentales que nos unen, que nos han unido a Enrique y a mí para poder abordar, digamos, un proyecto que es un poquito más largo y que, como sabéis, en el ámbito teatral, decir los proyectos tiene un poco malfario, ¿no? Entonces, en ese sentido, no vamos a desvelar lo que se está generando, que es un proyecto muy, muy amplio y muy a largo plazo y que tiene que ver, evidentemente, con todo este asunto de la educación, las artes plásticas, el profesorado, las instituciones educativas y todo esto. Y como arranque hemos querido probarnos a nosotros mismos, es decir, bueno, a ver en qué medida podemos ser capaces de plantear algo lúdico, algo divertido y que a partir de esa diversión y ese entretenimiento podamos, digamos, hablar de este tema, ¿no? Y en ese sentido nos hemos puesto de acuerdo, hemos sintonizado inmediatamente, Enrique y yo, y hemos sintonizado, lo cual está muy bien, pero el problema es que una sintonía te tiene que pillar trabajando, como decía Picasso, ¿no? O como se dice que decía Picasso, porque al final esa frase creo que ni siquiera es de Picasso, ¿no? Entonces, que cuando venga la inspiración te pille trabajando, que cuando venga la sintonía entre dos directivos, pues te pille trabajando. Y para eso, pues tú tienes que mover, tienes que llamar, tienes que propiciar los encuentros y al final realmente hay muchas veces que nos encontramos ahí. Nosotros en la RESAT pues hemos trabajado últimamente en esta línea pues con la Fundación Juan March, estamos trabajando en este momento en el Reina Sofía, en un proyecto de una visita no verbal al Museo Reina Sofía que se llama Cuando el cuerpo habla. Está siendo una propuesta interesante. Y después también hemos trabajado en el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, que ha abierto una sala dedicada a Ramón Gómez de la Serna, y esta ha sido una propuesta textual, de un texto que se ha elaborado para celebrar, a partir del cuadro que todos conocéis de la tertulia del Café Pombo. Bueno, estas actividades son las que, digamos, las que están en el origen de la RESAT en cuanto al espectáculo, al pequeño espectáculo, que es una cosa de 10 minutos que vais a ver al final del día, bueno, al final de esta mañana, y en la explicación un poco de cuáles son las razones para haber, digamos, situado esa representación aquí en estas jornadas. En cuanto a lo que es el espectáculo, como decía, tiene varios ejes, ¿no? El primero de ellos es un cambio, el cambio de la escuela tradicional a la escuela moderna, ¿no? Veréis aquella gimnasia que
que nacía de la gimnasia de Peter Ling, de la gimnasia sueca. Los que aquí sois profesores, habéis sido profesores de esto, de educación física. Bueno, es una gimnasia que fue muy interesante en el siglo XIX, pero que poco a poco se fue rompiendo y que muchos de nosotros la hemos experimentado y que tenía un carácter un poquito militar, ¿no? Y bueno, pues eso representaba también toda esa cuestión todo ese mundo de la escuela tradicional, ¿no? De esos modelos físicos incluso que se les obligaba a los niños a adoptar. Y sobre ese pretexto, es decir, a partir de ese pretexto hay una pizarra que tiene la forma rectangular y que es como un marco es un marco que nos recuerda al marco pictórico. Y cómo llega un momento en donde se va transformando, realmente van apareciendo ahí diferentes marcos y se va, digamos, haciendo realidad el título de la actividad que se llama Cuerpos en el marco. En esos marcos van a aparecer imágenes de diferentes pinturas y poco a poco todo va evolucionando hacia otro tipo de enseñanza, otro tipo de actitud del profesor, en donde es menos marcial y está más involucrada en las calidades corporales, en las calidades de movimiento y en las calidades que hay esa pintura, y va contagiando a los demás alumnos. Y finalmente veréis pues, diferentes escenas pictóricas, a veces ya en gran formato, que las identificaréis, y cómo realmente el espíritu vital del niño va implicándose como si fuera a una excursión, a un campamento, y realmente está viendo pinturas. Y esto es un poco, digamos, a grandes rasgos, digamos, hacer ¿cómo se llama?, de spoiler, ahora que se estila mucho, ¿no? Es decir, descifraros el final de la cuestión. Pero bueno, es interesante ver, ellos han trabajado mucho, llevamos 2 meses, aunque no todos los días, por supuesto, de un trabajo que no es danza, pero está basado en el movimiento, y en un movimiento que tiene una parte de improvisación y una parte de estructuras de partituras. Y la última realmente reflexión que quiero hacer es que la oportunidad de Enrique, la oportunidad del Museo del Prado, esta oportunidad que brinda a la RESAD, no la brinda a la RESAD, la brinda a un campo de enseñanza superior artística. Y eso es la última reflexión que quiero hacer, porque realmente me parece que es importante entender cuál es la función de una enseñanza superior artística. Y ojo, yo creo que hay muchas cosas que reflexionar, porque yo creo que en este momento tenemos un problema, es que nuestra enseñanza también artística superior está desestructurada con respecto al contexto educativo. Aunque se han resuelto muchas cosas, pero ¿dónde están las enseñanzas artísticas en la ESO? ¿Dónde están las enseñanzas artísticas en el bachillerato? ¿Dónde están los que en la enseñanza primaria? ¿Dónde están los que van a ser futuros artistas o futuros espectadores? Y yo creo que eso es digamos, una responsabilidad que tenemos todos, y que, por supuesto, tenemos que contar y tenemos que reclamar digamos, la voluntad política para que no siga en una determinada línea que no solo no va en detrimento de las humanidades, sino específicamente de las enseñanzas artísticas. Pero creo que yo soy optimista, yo creo que digamos, la realidad social siempre tiene sus bajones y sus bajas y sus altas. En las enseñanzas artísticas yo creo que ha habido un crecimiento, a pesar de que ha habido bajones también. La LOCSE fue para nosotros una cosa muy importante, Bolonia ha sido muy importante, pero nos quedan retos, y yo creo espero que esta confluencia entre un museo y una institución superior de enseñanzas artísticas pueda generar, digamos, una sinergia también con los profesores que estáis aquí, con los profesores, digamos, que forma la base de la educación. Y nada más, muchísimas gracias por vuestra asistencia.